¿Alguna vez te has preguntado cómo sobrevivían las personas en la Edad Media a los duros inviernos sin calefacción central, duchas calientes y Netflix para entretenerse? Imagina esto. Estás en un frío castillo de piedra y lo único que te calienta es el fuego y las pieles de animales. La comida era escasa. ¿Y el entretenimiento? Olvídalo. Ni videojuegos, ni series para ver, solo historias junto al fuego. ¿Qué comían para sobrevivir? ¿Cómo se calentaban cuando la nieve llegaba hasta el techo y el viento aullaba afuera? Y lo más importante, ¿cómo se mantenían optimistas en los días más oscuros del invierno? Descubramos los secretos de la supervivencia en la Edad Media. El comienzo de la pequeña edad de hielo, que duró desde 1300 hasta aproximadamente 1870, hizo que los largos y oscuros inviernos del final de la Edad Media fueran más fríos y peligrosos, con la amenaza constante del hambre y la muerte por enfermedades. El invierno era un tiempo aterrador. Bienvenidos a nuestro canal, Hogares. La mayoría de las casas campesinas estaban mal aisladas y eran azotadas por corrientes de aire frío. Construidas con madera, zarzo y arcilla, las casas europeas a menudo se elevaban sobre montículos de tierra, lo que ayudaba a conservar el calor. El fuego, que servía no solo como fuente de calor sino también como lugar para cocinar, solía ser el elemento central del hogar. En lugar de una chimenea central, que perdería mucho calor y dejaría la casa abierta a los elementos, se hacían agujeros de ventilación en el techo. Por supuesto, esto significaba que los campesinos estaban impregnados con el olor del humo, ya que el hollín se acumulaba rápidamente, especialmente en invierno. Los historiadores señalan que en el sur de Alemania, los campesinos a veces cubrían los techos de sus casas con paja, lo que ayudaba a mantener el calor y creaba más rincones acogedores para los animales domésticos. Los vikingos de Escandinavia construían largas hogueras en sus casas largas. Estas hogueras se revestían con piedras que absorbían el calor del fuego y lo distribuían uniformemente por todo el edificio. En las casas largas de los vikingos había establos integrados, donde se mantenía al ganado durante el invierno. Las vacas, las gallinas y los cerdos no solo servían como fuente de alimento y materias primas, sino también como fuente de calor. El uso de animales para obtener calor adicional tenía sus desventajas. La vida dentro de la casa se volvía estrecha, maloliente y ruidosa, pero al menos no te congelabas si te calentabas junto al fuego con algún animal. Uno de los mitos escandinavos antiguos cuenta cómo un campesino noruego sobrevivió al invierno más frío, gracias a que su vaca favorita dormía junto a él en el segundo piso de su casa, rodeado de montones de paja, vestimenta. La combinación de aislamiento y retención del calor eran las mejores formas de mantenerse caliente, y esto se lograba estando cerca de una fuente de calor y manteniendo el calor cerca del cuerpo con ropa abrigada. La ropa en capas era la forma más sencilla de lograrlo. La ropa interior de lino se llevaba debajo de la ropa exterior de lana. La lana era caliente, pesada y muy áspera, por lo que el lino servía como barrera entre la lana y la piel. Además, la ropa de lino era mucho más fácil de lavar y secar. Durante los meses fríos, se usaban botas, guantes de lana, bufandas y capas tanto en exteriores como en interiores. Se sabe que en la ciudad inglesa de York, los inviernos solían ser especialmente duros, y los hallazgos arqueológicos han mostrado que los ciudadanos adinerados a veces ponían pieles incluso en sus sombreros para mantener el calor en la cabeza. En exteriores, para las personas más acomodadas, se podía adquirir un calentador de bolsillo metálico. Los sacerdotes podían usarlos para evitar que sus manos se entumecieran durante largos sermones en iglesias frías. La idea de que la Sagrada Comunión pudiera caerse durante el rito era inaceptable, por lo que se utilizaba un calentador de manos decorativo. Hecho de metal, esta esfera con un lazo estaba perforada y se llenaba con brasas calientes, lo que permitía que el calor saliera y calentara las manos sin quemarlas. Clima. No solo los habitantes del norte sufrían el frío. En algunos casos, el clima en Europa continental era especialmente severo.
En el invierno de 1363-1364, la mayoría de los grandes ríos y lagos se congelaron desde diciembre hasta marzo. En Maguncia, Alemania, el Rin estuvo congelado durante 70 días. Esto permitió a los habitantes de la ciudad de Colonia, ubicada río abajo, montar un mercado en el río helado. La ciudad de Foses, en Bélgica, estuvo cubierta de nieve durante más de 3 meses. Y hasta en el sur de Europa, la laguna veneciana, el océano Atlántico cerca de Burdeos en Francia y la desembocadura del Ródano se congelaron en febrero de 1352. En 1363, en Florencia, donde normalmente el clima es suave, el invierno fue tan severo que la nieve en las calles permaneció durante más de un mes. Los habitantes la arrojaban desde los tejados, creando enormes montones de nieve que bloqueaban las puertas de las casas. Un ciudadano que dejó registros en una crónica escribió que su familia pasó varios días encerrada, alimentándose solo de galletas y carne salada. Alimentación. En las comunidades campesinas, el trabajo nunca terminaba y siempre había algo que hacer. Se requería mucha preparación y esfuerzo para sobrevivir al invierno medieval. La recolección de leña podía continuar desde la primavera hasta el final del verano. Cuando se recogía, se ataba en manojos y se almacenaba. Cualquier alimento cosechado en otoño tenía que ser conservado de alguna manera para que durara los meses de invierno. El encurtido, el ahumado, el secado y la salazón se utilizaban con frecuencia para mantener la carne y otros productos frescos durante el mayor tiempo posible. Durante la Gran Hambruna de 1315-1317, en un pueblo del norte de Francia, los habitantes descubrieron que todas sus reservas de grano se habían echado a perder debido a la alta humedad en los graneros. Esto los obligó a buscar nuevas fuentes de alimento, incluyendo la caza de animales del bosque y la preparación de alimentos a partir de materiales vegetales, como la corteza de los árboles. Uno de los pocos testimonios que han sobrevivido de esa época cuenta cómo un molinero local descubrió una reserva oculta de harina que había guardado para tiempos difíciles, pero su hallazgo provocó serias disputas entre los habitantes del pueblo. Entretenimiento. Después de que se completaban todas las tareas del hogar y las labores domésticas, la gente necesitaba algo que hacer para no sucumbir a la desesperación. En invierno, el trabajo agrícola era casi imposible, por lo que se pasaba la mayor parte del tiempo en interiores. Las personas de la Edad Media podían disfrutar de juegos en la nieve, como deslizarse en trineos y patinar sobre lagos y ríos congelados, usando huesos de caballo o piezas de madera pulida como patines. Más tarde, los patines se comenzaron a fabricar con hierro. Los vikingos, conocidos por su resistencia y amor por las condiciones adversas, organizaban auténticas batallas de nieve, considerándolas un excelente entrenamiento para futuros guerreros. En una de las sagas se cuenta cómo los jóvenes vikingos competían en puntería, lanzando bolas de nieve a objetivos especialmente construidos de hielo. En interiores, se pasaba el tiempo hilando lana, contando historias o jugando a juegos de mesa. El ajedrez y el backgammon eran populares, al igual que los juegos de dados. En una crónica del siglo XII se menciona cómo, en las largas noches de invierno, los habitantes de un castillo de un barón francés se reunían para escuchar a un juglar cantar baladas sobre caballeros y monstruos. Esas noches se convertían en verdaderas festividades, cuando en el frío del invierno la gente podía olvidar las dificultades y privaciones reuniéndose alrededor de una gran chimenea. Los vikingos preferían los juegos de mesa con un enfoque estratégico. Uno de esos juegos, llamado Hnefatafl, era similar al ajedrez, pero con un enfoque más militar. Los jugadores simulaban una batalla, donde un bando intentaba proteger al rey y el otro capturarlo. En Escandinavia y otras regiones del norte, donde el invierno podía durar hasta 6 meses, esos juegos eran especialmente populares. La caza de jabalíes en invierno no solo era un entretenimiento, sino también una forma de conseguir alimento. En un pueblo alemán del siglo XIII, según la leyenda, un cazador noble logró vencer solo a un enorme jabalí,
que representaba una amenaza para los bosques cercanos. Su hazaña se convirtió en el tema de canciones locales, y siglos después, sus descendientes aún se enorgullecían de este evento. Uno de los textos más leídos en la Alta Edad Media fue el Secretum Secretorum. Este tratado abarcaba una variedad de temas, desde ética hasta astrología, medicina y justicia. En él se decía que el elemento dominante en el período invernal era la flema, y que su influencia dañina podía evitarse cambiando la dieta. Se recomendaban platos de carne caliente, como paloma, caza y cordero, además de un buen vino tinto. En uno de los registros de los monjes de la abadía de Cluny, se menciona que en invierno preparaban especialmente vino fortificado con especias para evitar la melancolía y fortalecer el espíritu antes de las largas oraciones nocturnas. Este vino no solo calentaba, sino que también ayudaba a los monjes a mantenerse saludables durante los meses fríos. Para aquellos que vivían en las regiones del sur de Europa, donde el verano es caluroso, el crudo invierno medieval podía ser una verdadera prueba. Un testimonio del siglo XI cuenta cómo un comerciante florentino se vio obligado por primera vez en su vida a usar un abrigo de piel para no congelarse durante un viaje invernal a los Alpes. Escribió en su diario que nunca había conocido el verdadero frío hasta que llegó a estas montañas nevadas. Los que vivían en el norte estaban mejor preparados para el clima helado y nevado, utilizando pieles y esquís. En una saga se relata cómo la familia de un campesino noruego sobrevivió a un invierno especialmente severo, gracias a que la hija mayor, experta en el arte del curtido, cosió para cada miembro de la familia una capa cálida hecha de piel de oso. Estas capas no solo calentaban, sino que también servían como una especie de protección contra las tormentas de nieve. El peligro en los meses de invierno provenía de la escasez de alimentos, ya que las reservas podían agotarse, y las temperaturas más bajas favorecían la propagación de enfermedades, ya que la gente vivía en espacios reducidos. Las reservas de alimentos ayudaban a mantener a las personas calientes y alimentadas, pero para los medievales, el invierno siempre era un tiempo de peligro incrementado. En las aldeas de Inglaterra, por ejemplo, una de las tradiciones era organizar banquetes de invierno, grandes festines donde se comían los mejores productos para celebrar el final del ayuno navideño. Estos festines no solo elevaban el ánimo, sino que también ayudaban a fortalecer los lazos sociales entre los campesinos, ya que cada uno traía parte de sus reservas para la mesa común. Gracias por ver este episodio en nuestro canal. Espero que se mantengan abrigados este invierno y nos vemos el próximo lunes en un nuevo episodio. Cuídense.